Creo que este es un tiempo donde muchos de nosotros, pues, tenemos la oportunidad de compartir. Y una de las preguntas más comunes en este tiempo es, ¿qué vas a hacer en Navidad? ¿Tú qué vas a hacer en Navidad? Entonces, quizás, eh, quizás tú, cuando hablamos de Navidad, estás pensando en regalos, ¿sí? Ayer hablaba con una compañera de trabajo y decía, no me puedo quedar el resto de la despedida de la empresa porque tengo que ir a comprar regalos, ¿sí? Y tiene como 18 sobrinos, entonces sabrán que no va a ser una tarea fácil, ¿sí? Quizás también estás pensando en comida, ¿no? Es donde aparecen tamales, es donde aparece lechona, es donde hay un sinnúmero y donde sacamos el chef que llevamos dentro, ¿no? Entonces, queremos que sea una fecha especial y queremos que las personas que vengan a nuestra casa o a compartir con nosotros, pues tengan un tiempo de esto. Otra es canciones de Navidad, ¿no? Empezamos la época de novenas, ¿sí? Y el otro día estaba viendo un programa de El Rey de la Navidad, que es un señor Aicardi, que canta y que solamente ponerlo, uno lo eleva a la Navidad. Y, y pensamos en música, ¿no? Y los ambientes y la decoración, y uno entra a los negocios y hay este tipo de música, ¿no? Lógico que eso es para el mundo, ¿no? A nosotros no nos mueve esa música, nosotros somos así, ¿no? ¿Cierto? Que eso a nosotros no pasa. Listo, eso es para otros. Y también pensamos en compartir en familia, ¿no? Entonces, estamos pensando en que tú qué estás haciendo, ven a mi casa, pasamos aquí. Hace años lo que hacía yo era que para el 24 yo ya tenía toda la pinta comprada, zapatos, todo, ¿sí? Y yo ya sabía que ese día yo me iba a poner todo nuevo. Y lo interesante era que la cuadra se cerraba, nosotros la pintábamos y se ponía la olla del sancocho y se ponía todo y a las 12 de la noche nos faltaba el vecino borracho que salaba con su copa de aguardiente y nos daba a todos. Nos faltaba el que nos abrazaba. Ese vecino que usted nunca lo saludó durante todo el año salía y lo saludaba y todo borracho le decía, te quiero mucho. Pero en enero volvía a ser el mismo vecino, ¿sí? Entonces la Navidad tiene eso. La Navidad tiene una forma de llevarnos a nosotros a una celebración que se ha enraizado por años y años y por tradición, ¿sí? Y cuando ves, y algo que ha pasado a nivel comercial es que cuando no termina septiembre, cuando ya todas las tiendas están decoradas, cuando ya el arbolito, las promociones y todo está listo. Entonces marca una pauta importante, pero la pregunta es, para ti, ¿qué significa Navidad? ¿Qué es Navidad para ti? O sea, cuando estamos en este tiempo donde mucha gente está corriendo, donde mucha gente a medianoche, yo creo que la pesadilla más grande es ir a San Victorino a comprar un regalo en este momento. Sí, o sea, es la pesadilla. Pero tú, ¿qué piensas? Entonces, un poco de historia nos dice que Constantino, sobre el año 300 más o menos, la iglesia cristiana habría generado un impacto en el Imperio Romano y este emperador llamado Constantino, que se llama así, lo que hizo fue que al ver el crecimiento potencial de la iglesia, tuvo una visión y esa visión era una cruz que le decía, con este signo vencerás. Y él lo tomó y lo adaptó, dijo, pues vamos a tomar el cristianismo y lo vamos a adaptar al imperio romano. Entonces empezaron a hacer esa fusión. Pero el imperio romano llevaba toda una serie de tradiciones y toda una serie de celebraciones paganas a sus dioses. Entonces, el cristianismo, que venía con una base bíblica y con una serie de normas, pues se encontró con un choque. Entonces, para alivianar un poco, para que los cristianos empezaran a poder aceptar todo esto, empezaron a colocar, a hacer una mezcla de estas tradiciones paganas con los puntos más importantes del cristianismo, y uno de esos era el nacimiento de Jesús. Entonces, una de las fiestas que se celebraba era la fiesta de la Saturnalia, ¿sí? Era una fiesta u homenaje a Saturno. Era una fiesta donde se hacía un homenaje al dios Saturno y generalmente empezaba del 17 al 24 de diciembre. Entonces, eran
Esos días de algarabía, esos días donde en las casas se decoraban con plantas y se encendían velas para dar inicio a la festividad. Ese era el comienzo, ¿sí? Había mucho vino, mucha comida, se suspendía toda actividad normal dentro de la sociedad, o sea, los jueces no legislaban, se hacían diferentes cosas, ¿sí? Se hacía entrega de regalos también, o sea, y también se aceptaban a los parientes que venían de lejos. Entonces, si nos damos cuenta, es un poco alguien que controle este niño. Déjalo así, déjalo así, déjalo así. Ya para pasar desapercibido. Eso pasa en Navidad. Entonces, ¿qué pasaba? Sucedía que era tal la celebración que en oportunidades se quitaba esa diferencia social que había entre esclavos y amos, y a veces a los esclavos se les permitía ejercer como amos, ¿sí? Y ellos, o sea, era el tiempo donde los esclavos se sacaban la espina y podían mandar y podían hacer todo eso. Había libertad de presos y había toda esta serie de personas que venían a celebrar la Saturnalia. Entonces era una festividad bastante conmemorativa que se vivía en Roma. Entonces, debido a esta trascendencia, a que era el solsticio, que era el nacimiento de las cosechas y todo esto, adaptaron la celebración o el acontecimiento de Jesús aquí. Y fue poco a poco. Entonces, la Saturnalia empezó a tomar ese sentido y empezaron y fue Julio I, el Papa Julio I, quien estableció que a final de la celebración de la Saturnalia, sobre la medianoche, Jesús nació. Históricamente se cree que Jesús no nació en diciembre, se cree que nació en los meses de marzo y abril de acuerdo a la cronología de Lucas. Es lo que dice, ¿sí? No precisa que haya nacido en el año 0. Se precisa que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, de nuestra era actual. ¿Sí? Es de acuerdo a lo que dicen algunos. Pero poco a poco esa mezcla empezó a generar dentro de las personas cristianas esto acontecimiento. Entonces, la Biblia no nos anima ni nos condena por celebrar la Navidad. Eso es una lección de cada quien, ¿sí? Pero de los 4 evangelios, solamente 2 hacen énfasis en la niñez y nacimiento de Jesús, que es Lucas y Mateo. Pero de los 4 evangelios apuntan a un solo evento, y es la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, dándonos a entender que el propósito principal de Dios era que nosotros entendiéramos un mensaje diferente al cual la sociedad de nuestra época entiende. Entonces, somos llamados a marcar una diferencia con el resto de las personas si entendemos el concepto claro de la Navidad. Entonces, Navidad o Natividad, a mí esto es algo que desde hace tiempo me llevaba como pensando, y sucede que la palabra Navidad y Natividad tienen el mismo origen, etimológicamente significan nacimiento. Eso significan las dos palabras. Pero la Navidad se enfoca en la celebración del nacimiento de Jesús. Y la Natividad se enfoca en el acto del nacimiento de Jesús. ¿Me hago entender? O sea, cuando hablamos de Navidad estamos recordándola y celebrando que Jesús nació. Pero cuando hablamos de Natividad damos por hecho que Jesús nació. Entonces, eso nos lleva a marcar la diferencia y a poder decirle a una persona, feliz Natividad. ¿Por qué? Porque para nosotros es una realidad en un medio de un mundo que está tergiversando la Navidad, darles a entender que Jesús nació. Y en la medida que pasa el tiempo y en la medida que va transcurriendo las cosas, la Navidad está careciendo de sentido. La Navidad está perdiendo el verdadero, o la Natividad está perdiendo el verdadero propósito. Y se hace necesario de nosotros como creyentes, de ti que nos acompañas hoy, que entiendas claramente qué estamos diciendo cuando decimos feliz Navidad. Entonces, hay una historia y dice que una pareja no podía tener hijos. Entonces, de pronto, ellos pues, hicieron todo el proceso y terminaron teniendo un pequeño. Así que la alegría entre esta pareja era inmensa, era muy grande. Su hijo cumplió 1 año. Así que ellos decidieron animar
y celebrar el nacimiento de su hijo que habían estado anhelando por años. Así que prepararon la cena, el día se llegó, el hombre estaba cocinando, ella estaba limpiando la mesa, organizando todo, con el niño en los brazos, y estaba así, ellos estaban contentos y estaban esperando visitas. Entonces, en un momento, las visitas empezaron a llegar. Entonces, la mujer dejó al niño en la cama y llegaba y recibía las visitas. Entonces, ¿qué hacía? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, permíteme tu chaqueta, permíteme lo que traes, y iba y lo colocaba en la cama. Luego la siguiente visita venía, igual lo saludaba, hola papá, hola mamá, te quiero mucho, tomaba la chaqueta y la dejaba en la cama. Entonces, así sucesivamente hasta que finalmente la casa se llenó. Y cuando fueron a buscar al niño no lo encontraron por ninguna parte. No lo hallaban por ninguna parte. Así que empezaron a buscarlo todos. Y adivinen dónde estaba el niño. Debajo de las chaquetas. ¿Me hago entender? Y así nos pasa a nosotros hoy en día. Estamos en medio de una celebración olvidando al principal autor que nos está llevando a eso. Y Álvaro fue claro en su primer mensaje de explicarnos qué significa Emmanuel con nosotros. Y si no tenemos cuidado, nos estamos dejando llevar por un mundo que vez tras vez está perdiendo el sentido y el propósito de la Navidad. La imagen más representativa en este momento es esta, ¿sí? Bueno, fuera de Papá Noel y los trineos y todas esas cosas, pero esta es una de las más representativas. Y es la imagen de José, María, en un pesebre, con un pequeño en brazos. Y pues conocemos la historia, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, realmente la escena nos lleva a pensar en eso, en ese momento en que Jesús nació. Y allí en Mateo capítulo 1, si no lo tienes, pues yo lo he expuesto ahí, es el ángel hablando a José. Y dice, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que de ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y esta es la frase, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dejó claro el propósito a José del por qué Jesús nació. Jesús vino porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces, le da la razón principal de que el propósito de Jesús es la salvación. En Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11, que Andrés hizo referencia hace 8 días, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó y de resplandor. Y tuvieron gran temor y el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, vez tras vez, la historia nos está mostrando que Jesús tenía un propósito al venir al mundo. ¿Tú entiendes el propósito de la Navidad? ¿Tú entiendes el propósito del por qué Jesús, de acuerdo a Filipenses, se despojó, se hizo hombre y habitó entre nosotros? Entonces, se hace necesario que nosotros volvamos a repasar y a entender por qué es tan importante reconocer el nacimiento de Jesús. Pero, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezó esta historia que nos lleva hoy a decir a todo el mundo, feliz Navidad? Pues sucede, y es una historia bastante conocida, pero es de aquí donde comienza esto. Dios creó al hombre para tener una comunión con él. Y si tú has hecho fundamentos o has leído la escritura, sabes que el capítulo 1 y el capítulo 2 relatan que Dios crea un mundo perfecto y un mundo donde
el hombre iba a estar para siempre con Dios. Y de acuerdo a Génesis 1:21 dice, vio Dios que todo lo que había hecho de aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Dios creó un hombre, una mujer, para tener una comunión con él, una relación cercana. Ese es el propósito, siempre ha sido el propósito de Dios. Siempre ha sido establecer una relación con él. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó al desobedecer a Dios y no creer en su palabra. Ustedes conocen el relato en Génesis 3, ¿no? Que aparece un personaje, Satanás, que tienta a Eva y ella come. Y este año los hombres vimos parte de eso y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este solo acto, el pecado de él, llevó a que toda la humanidad quedara separada de Dios. La relación con Dios quedó rota. ¿Por qué? Porque el pecado de humano no puede estar en la presencia de un Dios santo. Porque el hombre no estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios. La relación entre Dios y el hombre quedó rota para siempre y no había forma de restaurarla. Y por esa razón es que Dios envía un Salvador, ¿sí? Y esta es la condición del hombre. Debido al pecado, el hombre quedó separado de Dios. O sea, no es que yo me pueda acercar cuando yo quiera, no, es que no hay forma de que yo me pueda acercar a Dios. El hombre que no tiene esperanza, no tiene futuro, está muerto, se encuentra perdido, está bajo la influencia de Satanás. No se puede acercar a Dios y no puede tener comunión con Él. Mira, tú podrás ser el religioso más religioso que quieras. Tú podrás subir de rodillas a la montaña más alta. Tú podrás lacerarte en fin de Semana Santa. Podrás pagar todas las penitencias que quieras, pero sigues en el mismo hueco. Y en esa condición estábamos tú y yo. En esa condición está cada ser humano que nace en esta sociedad, en este mundo, en cualquier momento. Así que el hombre se encuentra sumido totalmente en esta depravación. Por eso una de las preguntas más importantes en el Génesis es cuando Dios viene a Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque el hombre no estaba cumpliendo el propósito divino de mantenerse fiel a Dios y guardar una relación. Y en este 2022 que está que se acaba, yo te pregunto, ¿dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Puedes decir que de enero a la fecha tu relación con Dios es totalmente diferente o sigue siendo la misma? Sigues viniendo cada domingo a escuchar un mensaje, vienes acá, ayudas, estás, pero tu relación con Dios sigue siendo un hueco donde no puedes salir. No hay forma de colocar una escalera. No hay forma de hacer que esto sea una realidad. Entonces nos queda una pregunta, que es ¿por qué Jesús nació? ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. No había otra forma de que el hombre pudiera sacar de esa condición espiritual en la cual se encontraba. Si tú has caído alguna vez en un hueco, ¿sí? Tú vas a esperar que alguien venga y te saque. O sea, no es que nosotros pudiéramos hacer obras buenas para salir de condiciones malas, es que nosotros no podíamos hacer nada. Y Pablo es claro al decir que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, este es como la antesala de por qué Jesús nació. Este es el punto en el cual nosotros como humanidad estamos sumergidos en un pecado y no somos reconciliados con un Dios que es santo. No nos podemos acercar a Él. No tenemos vida, no hay una forma. Ni siquiera María puede hacer por nosotros algo. Ni siquiera el hombre más piadoso en esta tierra puede hacer por nosotros algo.
quedamos totalmente bajo una condenación. Entonces, Dios que nos amó tanto, toma a su Hijo y lo envía acá. Entonces, quiero darles algunas razones de las cuales Jesús nació. Y la primera de ellas es que Jesús nació para soportar la ira de Dios que yo merecía a causa de mi pecado. La ira de Dios es que Dios, un Dios justo, demanda que nosotros paguemos un precio por nuestro pecado. La ira de Dios es la manifestación de un Dios santo que no está de acuerdo en las formas que nosotros estamos viviendo. O sea, si tú persistes en tu pecado, quiero decirte que Dios no está de acuerdo. Que la ira de Dios no es esa ira nuestra que se descontrola cuando algo no nos convence. Que es una ira que se enfoca en que hay un pecador que no está dispuesto a arrepentirse. La ira de Dios pesa sobre aquellos que no toman en cuenta a Dios y sus mandamientos. Porque la ira de Dios, dice Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. O sea, no creas que porque hay personas en este momento, que nosotros las escuchamos en las noticias, cometen cualquier cantidad de delitos, Dios los pasa por alto. No hay tal cosa como el que peca y reza empata. No hay tal. La ira de Dios está contra el impío. Y una de las frases más conocidas es esta: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabían que eso no es bíblico? Esa frase no está en la Biblia. Esa frase fue emitida por Gandhi en un discurso ante las Naciones Unidas. Es de él. Las Escrituras dicen en el Salmo 7, 11, 12, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días el dedo de Dios está apuntando a un pecador. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, como era necesario que nosotros soportáramos la ira de Dios, Dios envía a su Hijo en semejanza de hombre, porque su propósito es que su Hijo va a soportar la ira de Dios que tú y yo merecíamos. O sea, no estamos, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios santo. Dios está airado contra la impiedad y el pecado. La ira de Dios es totalmente el odio santo que Dios tiene hacia nuestra condición. La ira de Dios es la respuesta de Dios a un corazón que no se arrepiente. Entonces, cuando estamos en medio de una celebración como la Navidad, donde yo estoy pensando en qué me voy a comprar, donde yo estoy pensando en qué voy a comer, donde estoy pensando en qué voy a hacer con la prima, la tía y todo lo que viene, y estoy dejando de lado la ira de Dios, es porque yo no estoy entendiendo de qué trata esto. Dios sigue apuntando con el dedo, señalando que hay cosas en nuestra vida que no están bien, que hay personas que van a tener que enfrentar su vida. Y sabes, nosotros hemos recibido el perdón y la gracia porque Jesús vino al mundo a soportar la ira de Dios. ¿Quién pensaría que ese pequeñito envuelto en pañales en un pesebre, 33 años más tarde, estaría colgado en una cruz, recibiendo la ira por nuestros pecados? ¿Para qué más vino Jesús? La ira de Dios es el desprecio que Dios tiene hacia nuestro pecado por todo aquello que no está de acuerdo a su voluntad. Una de las oraciones que más se recita es: hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Jesús le dice a Nicodemo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quien no se rinde ante el señorío de Jesús tendrá que enfrentar. Si tú
no has tomado una decisión por Cristo, tú no vas a ver a Dios como un padre, lo vas a ver como un juez. ¿Por qué más vino Jesús? Jesús nació para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que Dios demanda, ¿sí? Es lo que Dios demanda, un justo castigo a causa de nuestro pecado. Algo que ningún hombre puede hacer por sí mismo. Si hay algo que nos hierve la sangre, no sé ustedes, pero es la injusticia, ¿no? No nos gusta que la injusticia no sea castigada. De hecho, en nuestra sociedad actual se está levantando toda esta serie de justicia por mano propia. ¿La han visto? Y uno ve a la gente atomando un ladrón y realmente desfoga. Porque nuestro mundo está lleno de injusticia. Y nuestro pecado, cada vez que mentimos, cada vez que decimos cosas, cada vez que no tenemos en cuenta a Dios, Dios demanda una justicia. ¿Y saben qué hizo Dios? Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que Dios hace es que toma a un pecador como yo, que merece ser condenado, y coloca a Jesús en mi lugar. Y yo que soy un pecador, me coloca en el lugar de Jesús. Entonces, Jesús viene a satisfacer la justicia de Dios, la justicia de nuestras mentiras, de nuestras impiedades, de todo lo que hacíamos y todo aún lo que hacemos. Nuestro pecado demanda una justicia que merece ser satisfecha. La justicia de Dios fue volcada en la cruz de Calvario. El ser humano necesita afrontar un juicio. Y si hay un versículo que marca mucho, está en Apocalipsis capítulo 20. Y dice, y aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cada persona en este mundo que no ha reconocido a Jesús va a tener que comparecer delante del trono de Dios. El pastor Álvaro lo explicaba, que no es que te pone una película de... No, es que cada obra que tú haces está siendo escrita totalmente detallada. Cada persona que no conoce a Jesús tendrá que rendir cuentas ante el trono de Él y tendrá que afrontar un castigo eterno en un lugar de tormento llamado infierno. Entonces, Jesús nace para afrontar la justicia de Dios a fin de que nosotros, que éramos culpables, seamos considerados inocentes. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Un versículo que me encanta. Ni siquiera Satanás se puede parar delante de Dios y acusarte, porque la justicia de Dios ya fue satisfecha en la cruz de Calvario. Y Colosenses dice que el acta de decreto, o sea, todos mis pecados fueron tomados y colocados en la cruz. A eso vino Jesús. A satisfacer una justicia que no puede ser satisfecha de ninguna manera, que no puede ser usurpada, que no puede ser pasada por ahí. ¿Por qué más vino Jesús? Jesús nació para pagar el precio por nuestros pecados. Nuestros pecados necesitan ser pagados. Jesús pagó el precio por nuestros pecados porque era una deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Así tú te enclaustraras en el monasterio más grande y no hicieras ningún pecado y te portaras juicioso, aún así eres culpable y tu pecado necesita ser castigado. Necesita haber un pago. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús vino para soportar la muerte que tú y yo necesitábamos afrontar. Y satisfizo la justicia de Dios, pagó el precio por nuestros pecados y nos ha quitado la deuda. Dice que Juan Bautista vio a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un solo acto, en un solo momento, Dios cargó en su Hijo todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y quedó satisfecha y quedó cancelada.
No sé si alguna vez has tenido una deuda grande, pero cuando uno llega a la última cuota y le entregan el paz y salvo, ¿qué hace uno? No dice, "Uf". Como dice la película En busca de la felicidad, este momento se llama alegría, ¿cierto? Porque has podido pagarlo, porque sabes que el banco no te va a estar llamando y no vas a tener esa odiosa computadora llamándote y diciendo, recuerde su pago. Ustedes y yo hemos oído de personas que viven pagando una deuda, una deuda, una deuda, una deuda. Pero qué hermoso es saber que Jesús vino, me ve a mí en bancarrota y dice, yo voy a pagar por ti. Tu deuda ha sido cancelada. Yo vine para pagar el precio por ti. Atentamente, Jesús. ¿Sabes lo hermoso que es pararse delante de Dios y decirle, sabes que te amo y que Dios no te diga, tú eres un pecador? No, yo te amo. Te amo. Satanás se puede parar y decir, pero es que él es un mentiroso en su trabajo. Jesús se levanta y dice, yo pagué por él. Tú puedes hacer trampa y Jesús se para y dice, yo pagué por él. Y no hay ninguna condenación en tu contra. A eso vino Jesús. A hacer algo que tú y yo nunca, nunca, nunca podríamos hacer. Pagó todo. Por eso es que tú no puedes agregar nada a lo que Jesús hizo. No puedes portarte bien, no puedes caminar de rodillas, no puedes hacer nada, no podemos hacer nada. La deuda en la cruz de Calvario quedó cancelada. ¿Por qué vino Jesús? Jesús nació para reconciliarnos con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Debido a nuestro pecado, nosotros jamás pudiéramos llegar a acercarnos a Dios. Y dice que cuando Jesús murió y dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó. Y que gracias a ese templo, a ese sacrificio, tenemos entrada directo al trono de la gracia. O sea, te pones a pensar que cuando tú dices, Padre, Dios hace así. Cuando tú te dispones a orar, Dios está diciendo, dime. No está diciendo, oye, no, tú eres un pecador, fuera de mi presencia. Y si tú has tomado una decisión por Cristo, los oídos de Dios están atentos a tus oraciones. Puede que ores mal, puede que ores en tus emociones, pero Dios está diciendo, te escucho. Porque el pecado fue satisfecho, el pecado fue quitado. ¿Y sabes cómo te ve Dios a ti? Santo. Santo. ¿Saben? Yo creo que una de las escenas más conmovedoras que vamos a tener los que somos creyentes es que cuando Jesús abra la puerta del cielo, vamos a ver sus manos horadadas, sus pies horadados, y vamos a caer ante su presencia diciéndole gracias. No me va a bastar toda la eternidad para saber lo que hiciste por mí. Y yo que era un extranjero, dice Pablo en Efesios, yo que no tenía nada que ver con las promesas, yo que estaba alejado del cielo, Jesús viene y me busca, me limpia, y ahora me dice, te presento a mi papá. Entonces, nuestra relación con Dios fue rota por el pecado. No teníamos una relación, no había forma de tenerla. Así que Jesús se coloca en medio de un Dios santo que demanda justicia y un pecador que no puede ser redimido. Toma la mano de Dios, toma la mano del hombre caído y las une. Y esa relación que había sido rota ahora es una relación de amor donde ya no reina nuestro orgullo, bastante latente en Navidad, y reina una relación de fe. Una relación que no se puede romper. Y el apóstol Pablo dice, estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir,
podrá separarnos del amor de Dios. Y el pastor Álvaro decía en su mensaje que era como cuando uno miraba a una persona en su carro y la otra persona se alejaba, pero la otra persona iba y lo buscaba. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu presencia y a dónde me esconderé de tu espíritu? Podrás apagar la luz, meterte debajo de la cama, pero aún ahí Dios te va a buscar y te dice: yo sé dónde estás. Dios te está llamando a través del nacimiento en la cruz de Calvario, a través del nacimiento de Jesús en el pesebre, a que vengas a una relación con Él. Entonces, la venida de Jesús al mundo hizo posible que yo deje de ser culpable para ser declarado inocente. Hizo que yo dejara de ser esclavo para ser libre. Hizo que yo dejara de ser enemigo para ser considerado hijo. Hizo que yo dejara de ser condenado a muerte para ser alguien que tiene vida eterna. Hizo que yo dejara de ser, que estar lejos de Dios para ser alguien que disfrutara su presencia. El nacimiento de Jesús es el puente que nosotros necesitábamos, es la escalera que necesitábamos para salir de ese hueco. ¿Para qué nació Jesús? Para que pudiéramos tener vida eterna. Cada persona en este mundo, el hombre sin Dios está muerto, Dios con mayúscula. El hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, pero la venida de Jesús al mundo nos da una esperanza de vida nueva. Hay mucha gente que en esta Navidad va a terminar borracha porque no encuentra paz en su corazón. Porque termina un año totalmente solo. Porque aunque lo tiene todo, se siente vacío. Porque está muerto. Porque tiene ganas de suicidarse. Porque está muerto en vida. Y Jesús vino para darnos vida. Y la promesa para nosotros es que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte no puede retener a alguien que ha sido alcanzado por Jesús. Si Jesús no viene, nosotros nos hubiéramos quedado toda la eternidad muertos. Muertos. ¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida ahora si Jesús no hubiera llegado a ella? Y si tú no lo conoces hoy, ¿dónde está tu vida hoy con respecto a Jesús? ¿Eres un cadáver? Y aquí es donde toma trascendencia Juan 3:16. Repítalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora léelo con tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Miguel que dio a su Hijo unigénito para que Miguel, quien Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está diciéndote: yo no quiero que te mueras sin conocerme. Yo no quiero que te vayas a una eternidad sin mí. Y por eso es que tu vida es diferente, por eso es que la forma en que tú ves las cosas, la forma en que Dios obra en tu vida te muestra que estás vivo. Si te sientes incómodo con tu pecado, si las cosas que antes te gustaban no te gustan ahora, si la forma en que llevas tu vida no te convences, porque estás vivo. Porque tú puedes ir a buscar un cadáver, le puedes gritar, lo puedes animar, lo que quieras con un cadáver nunca te va a responder. Pero Dios envió a su Hijo. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido el conocimiento, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido el entretenimiento, Dios nos hubiera enviado un artista. Pero como nuestra más grande necesidad era la salvación, Dios nos envió un Salvador. Tú necesitas a Jesús si no lo has tomado, si no has tomado una decisión por Cristo. Tú necesitas entender que cuando
llegue 24 de la noche y todo el mundo diga feliz Navidad, tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo necesito a Jesús. Y si tú vas a escuchar este mensaje por YouTube o si tú se lo vas a enviar a alguien, ora por esa persona. Porque Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió nuestra vida, fue a la cruz de Calvario, pagó por nuestros pecados, murió, resucitó para extendernos la mano y decir, ven. Ahora sí entiendes el verdadero propósito de la Navidad. Ahora sí entiendes de qué se trata. Quisiera animarlos a que inclinaran el rostro ahí, a que no te tienes que parar si no quieres, pero sí inclina tu rostro. Y quisiera animarte a ti, a que quiera que ustedes quieran, a que puedas elevar tu voz esta mañana y decir, Señor, gracias. Si algo de este mensaje ha tocado tu corazón, yo quiero animarte a que levantes tu voz ahí donde tú estás y tú puedas decirle, Señor Jesús, gracias. Gracias por venir. Gracias por haberte hecho hombre y estar aquí. ¿Alguien quiere levantar su voz y dar gracias? Señor Jesús, yo realmente me quedo sin palabras. Eh, las escrituras dicen que tú te despojaste y que tú te hiciste hombre y habitaste entre nosotros. Y pues el profeta Isaías dice que fuiste despreciado, que fuiste varón de dolores y que Dios cargó en ti nuestra maldad. Y pues Señor, estamos en medio de una celebración navideña donde pensamos primero en nosotros, pensamos que se trata de nosotros, pero a la larga eres tú el importante. Y pues Señor, en medio de tanta alegría, festividad, de tantas cosas que pasan en nuestra vida en esta época, pues que no se nos olvide, Señor, que necesitábamos que tú vinieras, que de otra manera no hubiéramos podido lograr acercarnos a ti. Y qué hermoso saber, Jesús, que tú descendiste a la cloaca de nuestro pecado, metiste tus manos en el fango putrefacto de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos sacaste de ahí, nos limpiaste, nos hiciste nuevas criaturas, nos diste vida eterna y nos colocaste delante del Padre para que pudiéramos tener una relación por toda la eternidad. Y pues yo oro, Señor, por cada persona que no conoce a Jesús, que escuchará este mensaje, para que tome una decisión, para que hoy sea el día donde esa persona pueda entender que sin Jesús no puede hacer nada. Sin Jesús en su vida no puede lograr nada. Y sin Jesús no puede tener vida eterna. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra en Cristo Jesús. Amén.